Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación bajo modalidad virtual control de sólido, en esta oportunidad hablaremos primeramente de lo que sería el típico arreglo de zarandas vibratorias eh, y lo que sería el manifold de distribución, también conocido como el pulpo, que es donde proviene o recae el fluido al final de la línea de retorno. Es el fluido que viene desde el pozo asociado a los sólidos indeseados y que sería como que el canal o una canaleta que permite que estos sólidos recaigan en lo que son las arandas vibratorias. En este orden de ideas debemos manifestar que este manifold de distribución es de suma importancia para la distribución equitativa del fluido en lo que serían las arandas primarias. Por consiguiente, se deben tomar en cuenta una serie de consideraciones de diseño, como por ejemplo una distribución pareja y equitativa entre el número de zarandas vibratorias por igual. Por ejemplo, si se está manejando 600 galones por minuto y tenemos tres zarandas vibratorias activas, cada una de ellas debería estar procesando 200 galones por minuto. No debe existir acumulación de sólidos, por lo general debería haber un pie de caída por cada 12 pies de longitud. Básicamente debe proveer la alimentación a la zaranda tanto de sólidos y líquidos. Se deben emitir muchas ramificaciones, muchos til de ramificaciones. Básicamente los arreglos preferidos son los TINS y salida, así como también los manifold circulares o manifold con descarga superior que veremos subsecuentemente, o distribución de flujo a igual nivel. A continuación veremos unas ilustraciones acerca de lo que es la distribución de flujo, básicamente la división de flujo, es decir, acá nosotros observamos, está indicado el número 1, es donde se conecta lo que sería la línea de retorno o el flow shock, desde donde viene o por donde se desplaza el fluido de perforación y los sólidos indeseados provenientes del pozo. Vemos evidentemente que el fluido cae acá y vienen las diferentes ramificaciones o canaletes para poder conectar, en este caso, en este modelo, 5 zarandas vibratorias primarias. A continuación vemos unos manifolds convencionales. Básicamente hoy en día muchos taladros siguen contando con este tipo de ramificaciones. Denotamos a continuación un manifold ramificado, sería siendo un poco ortodoxo o no amigable para actualmente. Recordemos que mientras menos ramificaciones tengamos es mucho más eficiente el proceso. Tenemos acá un manifold con línea superior de descarga. Viene la línea de descarga y cae lo que es el flow divisor para poder distribuir de manera equitativa a las arandas vibratorias. Me disculpan, repetimos la imagen nuevamente. A continuación vemos una ilustración de un manifold de descarga superior. En este sentido vemos acá es la línea de retorno que proviene de un pozo. Vemos el flow división y aquí tenemos cada uno de los conductos que suministra de manera equitativa el fluido con los ripios a cada una de las arandas vibratorias activas. Acá obtenemos lo que es la canasta de descarga, que es donde recae el fluido que proviene del manifold de distribución. Acá observamos una mejor imagen entre el manifold de distribución, los conductos que llevan hasta la canasta de descarga en las arandas vibratorias, el fluido. Vemos otra perspectiva del manifold. En este momento lo observamos acá y acá obtenemos, denotamos la línea de retorno flow shock. En este sentido denotamos de manera esquemática las divisiones que presentan el flow divide o distribución de flujo, tanto de planta como de perfil, con las respectivas medidas. Acá tenemos un esquema más generalizado de lo que es el manifold de distribución. Vemos nuevamente una imagen ilustrativa de planta donde observamos que el manifold de descarga superior
tiene conectado a 4 zarandas vibratorias primarias. Acá tenemos la instalación del jack, una vista lateral y una vista de planta nuevamente de la instalación del jack. Ahora bien, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar una operación con zaranda vibratoria es el concerniente al procedimiento de arranque de la misma. Se sigue la siguiente. Antes de arrancar el equipo debemos verificar lo siguiente, que las mallas estén instaladas o las mallas que están instaladas deben encontrarse conforme al diseño sugerido en el programa de fluido de perforación. En caso de alguna duda se debe consultar al ingeniero de fluido para instalar mallas adecuadas. Debemos verificar la tensión en las mallas de ser necesario, ajustando los rapid shake o los cambios rápidos de tensionamiento. De igual manera, accionamos el sistema de elevación, ascendiendo o descendiendo la canasta para fijar el grado de inclinación inicial del equipo. Para tal fin utilizamos una bomba hidráulica manual, la cual sirve para manipular la bomba hidráulica. Liberamos la perilla en la bomba y los precintos del sistema de elevación y fijamos el grado de inclinación accionando la palanca de la bomba. Posteriormente nos ubicamos frente al panel eléctrico del equipo, encendemos el motor izquierdo presionando la tecla ON, lado izquierdo en el panel eléctrico, lo que observamos acá en la imagen, el panel eléctrico. Luego dejamos transcurrir 5 segundos aproximadamente para estabilizar el movimiento. Posteriormente encenderemos el motor derecho presionando la palabra ON, esperando que se estabilice el movimiento vibratorio. De igual manera tomamos la lectura de la longitud del estroque, la cual indica la vibración del equipo, por supuesto apoyándonos con la tarjeta detector de estroque sobre la superficie lateral externa de la canasta. De igual manera, la lectura corresponde al valor donde los círculos en la tarjeta muestren durante su movimiento la figura del 8. Para motor eléctrico con una frecuencia de 60 Hz. En caso contrario, notifique inmediatamente al supervisor de guardia para verificar las condiciones del equipo. Luego procede a la alimentación del fluido al equipo, retirando la compuerta del vertedero del divisor de flujo en la línea que conduce a la zaranda de interés. Una vez estabilizado el flujo, debemos ajustar el grado de inclinación de la canasta de forma tal que se observen las 2 primeras mallas cubiertas por flujo de lodo. Luego cerramos la alimentación de fluido a la canasta. Para cerrar las operaciones, apagamos el motor derecho presionando OC, lado derecho del panel eléctrico, permitiendo que transcurra 5 segundos aproximadamente. Posteriormente, apagamos el motor izquierdo presionando el botón OC, lado izquierdo del panel eléctrico, permitiendo que el movimiento de la zaranda se detenga por completo. A continuación, mis estimados, en este momento estamos presentando un cuadro descriptivo donde podemos observar claramente las potenciales fallas o averías que puedan presentarse en una zaranda vibratoria, la posible causa y la solución inmediata. Por ejemplo, tenemos, en caso de que se nos presente un desgarro o rajadura en la malla, la posible causa se pueda deber básicamente a la tensión insuficiente o un caucho en mal estado, lo cual se hace necesario reemplazar la malla y tensionarla apropiadamente según establece el fabricante, o reemplazamos el caucho respectivamente. En caso de que tengamos una malla suelta o no ajustada, debemos verificar que este puede ser causada por tornillos tensores en mal estado, torcidos o roscas malas, como vimos en algunas imágenes en el video anterior, malla en mal estado, falta de caucho en la bandeja o está en mal estado, lo cual incide rápidamente en reemplazar tornillos malos, mallas o cauchos respectivamente. En caso de que la zaranda produzca harto inusual ruido, o sea, un ruido inestable, eso puede ser a que existan arandelas o tornillos sueltos, tornillos tensores sueltos o rodamientos de vibradores malos. Por consiguiente, deben ser chequeados y ajustados rápidamente o reemplazar los rodamientos. En el caso de que la válvula o manija del bypass esté atascada, esto básicamente está influenciado por la presencia de sólidos y fluidos dentro de la misma. Por consiguiente, debe limpiarse el cuerpo de manija o válvula con agua o diésel. En caso de tener vibradores demasiado calientes, generalmente los rodamientos están sin grasa o están en mal estado. Evidentemente lo que tenemos que hacer es engrasar el rodamiento o reemplazarlo. En el caso del lodo acumulado sobre la malla o derrame de mucho lodo en la descarga sólida, básicamente está centrado en que la malla contaminada es muy pequeño, es decir, no cumple los requerimientos
para remover los sólidos que se están retornando del pozo, o la malla está suelta. En este caso, cambiamos una malla de tamizado más grande o ajustamos el ángulo de la bandeja de la zaranda, o también ajustamos la malla con el torque apropiado. En cuanto a la acumulación de fluido en los bordes traseros de las mallas, esto es claro indicio de que los vibradores no están rotando en direcciones opuestas o las mallas están mal tensionadas. Por consiguiente, se debe realizar un cambio de la posición de un cable de alimentación eléctrica o ajustar la tensión de las mallas. En cuanto a las reglas y cuidados operacionales con la zaranda vibratoria, nunca hagamos bypass en la zaranda, es decir, que de la línea de retorno pasa al siguiente equipo de control de sólido. Eso no se debe. En lo posible, usar siempre mallas de tamizado fino, regular el flujo y monitorearlo continuamente, ajustar el ángulo para cubrir el 75% de la longitud de la malla, llevamos un inventario y control de las horas que se usan las mallas, turnamos las zarandas cuando haya viajes de tubería para prolongar la vida de las mismas, así como también en stand-by limpiamos las mallas y reparamos con silicona o masilla epóxica las partes rotas. Sin embargo, adicionalmente debemos chequear que los motores y el ajuste de los contrapesos en los vibradores sean iguales. Al transportar las zarandas o ajuste los contrapesos, al transportar las zarandas a cambiar de locación, debemos ajustar los contrapesos de los vibradores a cero y usar los seguros en los resortes. Acá presentamos un cuadro explicativo donde se destaca el número de zarandas a utilizar de acuerdo a la tasa de circulación y la máxima viscosidad del fluido. Por ejemplo, para una tasa de circulación de 3 y una máxima viscosidad de 5 utilizamos una zaranda vibratoria. Ahora, si tenemos un caudal de 400, por decir algo, y tenemos una viscosidad de 2, podemos utilizar, una viscosidad de 440 centipoise, podemos utilizar 2 zarandas vibratorias y así sucesivamente. Finalmente presentamos las ventajas y desventajas de las zarandas vibratorias. Por ejemplo, entre las ventajas es un equipo sumamente fácil de operar, se encuentra disponible, si el tamizado de la malla es conocido, el punto de corte es predecible, es capaz de procesar el volumen total de lodo circulado como se mencionó anteriormente, es fácil de inspeccionar visualmente y los sólidos pueden ser removidos antes de cualquier degradación mecánica. En cambio, las desventajas son equipos bastante costosos tanto para la compra y mantenimiento. Su montaje necesita gran espacio, como hemos visto en las ilustraciones en videos tutoriales anteriores. La inspección de mallas de fondo en zarandas dobles son difíciles de inspeccionar, o sea, lo que serían las zarandas verticales, y produce sólidos húmedos en su descarga. Como conclusión final, las zarandas vibratorias o Shelly Checker son parte esencial del equipo de control de sólidos de un taladro. Muchas gracias.